Narcogobierno, narcopolítica, narcofinanzas, narcodólares, narcodictadura, narcocultura, narcoviolencia, narcodelincuencia y así cientos de posibilidades. Fenómeno llevado a la ficción por el cine y coloreado por los medios, libros y series de televisión. Se convirtió en conversación de sobremesa. De seguro es de amplio conocimiento la figura del jefe del cartel de Cali, Pablo Escobar, y su imperio de plata o plomo. Esta difusión hizo que las personas se enteraran de que los principales productores de cocaína son Perú, Bolivia y Colombia, que las drogas químicas son cada vez más consumidas por la juventud y que el narcotráfico mueve billones de dólares a nivel mundial, disputando la delantera al contrabando de armas. Este es solo un extracto del libro del cual hablaremos hoy en este capítulo del podcast. Hablaremos de traficantes, pero no precisamente de cultura. Hablaremos de gente aún mucho más peligrosa que este humilde servidor. Hablaremos con el periodista Jorge Molina Sangüesa, autor de Chile Narco, Historias desconocidas de la violenta irrupción del narcotráfico en el país, editado por Penguin Random House bajo sello Aguilar. Jorge, muy bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. No, muchas gracias a ti también. Y hablar directamente de la idea del libro, de cómo, de la forma de cómo tomar el tema que hoy se está tomando, que se está tomando la agenda, tanto política y comunicacional como es la seguridad. ¿Cómo nace la idea de Chile Narco? ¿Cómo nace el tema de pormenorizar? Aquí hay alrededor de 10 historias donde cuenta casos de grandes carteles que encontraron en Chile el Edén, como dice el himno nacional, para hacer su trabajo. ¿Y cómo nace la idea de este libro? Mira, el libro nace, a mí me convoca la editorial para escribirlo, ¿ya? Y eso es la parte formal, ¿no? Pero viene la parte de la producción, de formarte una hipótesis, de ver en el fondo por dónde lo vas a tomar, ¿no? Entonces, yo te diría que hubo dos instancias mías. Una, ¿qué le voy a contar yo de nuevo a los lectores sobre el narco? Si tú me lo preguntas, nada. No tengo nada nuevo que contarle. ¿En qué sentido? Que si yo me detengo en cualquier lugar del país y le pregunto a alguien qué es el narco, usted me cuenta una historia, te aseguro que las personas conocen entre las que ven, entre las que le han contado o alguien les inventó o todas las que ven en la televisión, pero el fenómeno como tal, yo creo que todo el mundo lo tiene claro a partir de la agenda de seguridad y de la conversación cotidiana que uno tiene con personas que sienten que sufren una crisis de seguridad, ¿ya? Entonces, en ese contexto vino la elección de las historias, pero sobre todo para mí fue como encontrar un aspecto del ideario simbólico, ¿ya? De los chilenos y cómo nos relacionamos con el fenómeno del narcotráfico. ¿Por qué hago énfasis en esa palabra? Porque la primera parte del libro no es una historia, no trato yo de evitar las estadísticas y esto porque creo que para el caso de la hipótesis de este libro no es que necesariamente estuvieran de más, pero creo que como el fenómeno está tan claro, fue tomarlo desde un lugar lingüístico, ¿no? Estoy tomando, y lo tomo yo trato de no hacer una protohistoria del narco, sino que las historias son bastante nuevas, ¿ya? Entonces, tomo de los años 90 hasta hoy. Como en los años 90, nosotros le llamábamos a esto narcotráfico, tráfico de drogas. No le llamábamos crimen organizado como le llamamos hoy. Eso pasaba en otras latitudes, digo. Y la gente sentía en los años 90 de que esto jamás iba a llegar acá, ¿no? Porque teníamos una frontera difícil de penetrar, porque hacía frío, porque para qué se iban a venir acá, nosotros éramos un país ordenado, y existía también este comportamiento que fue el que instauró la dictadura militar de mucho orden, porque todo el sistema de contrainteligencia impuesto a la ciudadanía se extendió por los primeros años de la transición. Y entonces, en ese contexto, la palabra narcotráfico o tráfico de drogas empezó paulatinamente a cambiar
pero al mismo tiempo y de manera contextual al cambio de siglo también, se empezó a cortar. Y ahora es narco. Y narco sirve para todo. Narcolibro, narcoropa, narcocultura, narcogobierno, narco lo que se te ocurra. Y entonces la palabra narco pasó a ser un adjetivo, ¿no? Y desde ese lugar es donde yo me entro para poder explicar el fenómeno, ¿no? Porque siento que es un fenómeno que está no en el lenguaje, sino que creo que en algo que es mucho más pedestre, que es el habla, que está allí, en nuestra cosa cotidiana, ¿no? Es parte del lenguaje, obviamente, pero en el habla, en el cotidiano, en la conversación de la esquina, en las historias que escuchas en los asados, en lo que ves en los medios, y desde ahí yo decido entrar a contar en este puñado de 10 historias distintas cosas. Así fue, yo te diría, como la primera parte, antes de sentarme a escribir y elegir, que ese fue el segundo tema. Y el libro, o sea, te diría yo que antes de poder contarte o no lo que contiene, ¿ya? Lo puedes leer parte donde quieras, ¿no? Desde el medio, desde el final, desde el principio, de manera aleatoria, porque como todo fenómeno puede crecer más, crecer menos, pero al crimen organizado se le investiga de la misma manera aquí y en Timbuktu. Tiene que tener policía, tiene que tener alguien que investigue, una fiscalía, un juez, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que me ocurrió a mí fue que tenía que traducir, ¿cierto?, todo el lenguaje judicial para que cualquier lector, o sea, desde un adolescente hacia adelante, pudiera leerlo sin ningún problema. Yo soy periodista de tribunales de raigambre, allí me formé y sigo haciendo lo mismo. Digo. Entonces, eso no me costó tanto, pero también dije, bueno, menos es más, y le puse un poco más de narrativa, haciendo un poco más de periodismo de no ficción, ¿no? Para que la gente comprendiera que el fenómeno no es así como, no es una broma, y que funciona de esta manera, así, o sea, bajarlo un poco a la tierra, y de que, entre comillas, los malos están allí, y son seres humanos como uno, sin humanizarlos, porque para mí siguen siendo delincuentes y aquí hay buenos y malos, pero ojo, mire cómo actúan. Así se persiguen, así los pillan, o así trafican, así matan, o así corrompen, ¿no? Entonces, yo te diría que el libro tiene un poco de todo eso, de cada una de las expresiones donde el narcotráfico entra. El Tren de Aragua, Bank de Fujian, los chinos, los mexicanos, los colombianos, una jueza que ayuda a su narco, un chileno que está preso en Holanda, que aquí el medio televisivo lo motejó como el chileno más peligroso del mundo, ¿no? Mucho que era un poco grande, ¿no? Pero el tipo era peligroso, o sea, eso es un hecho. O sea, mira, entremos inmediatamente al libro entonces. Entremos hablando de Richard Riquelme o de Richard Rico Claro. y esa ligación que tiene con el crimen organizado marroquí, que claro, no será el chileno más peligroso del mundo, pero sí estaba aparejado con una organización bastante peligrosa. Sí, mira, el caso de él es bien particular, ¿eh? Porque yo te diría que la historia de él en el libro es la historia en términos temporales más antigua, ¿ya? Pero tiene una gracia él, como capítulo, porque a él, o sea, él es un chiquillo, es una guaguita, chica, y que se la llevan sus padres que se van a Europa. Y ella se cría, ¿no? Y de pronto, bueno, termina convertido en un traficante, primero en Alemania, ¿no? Donde cae preso por primera vez 5 o 6 años, y después se vincula con la mafia marroquí holandesa y se relaciona con la Drangheta. Entonces, estoy pensando en que si una persona logra entrar en esos círculos que son de los malos de verdad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? De las mafias antiguas, ¿no? Con códigos muy cerrados y donde la muerte es bastante más cotidiana de lo que ocurre aquí, que son mafias grandes. Bueno, es Europa, es el viejo continente, los tipos tienen muchos años haciendo esto también, mucho más que acá, de hecho. Y cuando el tipo logra entrar ahí,
yo lo veo y yo digo, bueno, pero dicho, digo, en términos no coloquiales, pero, o sea, él es un verdadero emprendedor del crimen, ¿no? O sea, es tanto así que a él le hacen un documental en Holanda. O sea, tenemos los delincuentes tradicionales que se van a Europa, pero él no, pues él se dedica al narco, él es el hombre que tiene el contacto en Colombia. Él tiene propiedades en Colombia, tiene Lucas en Colombia, y él es un engranaje importante en la organización, pero en Chile, cuando llegó, tenía 3 pasaportes, iba a Dubái, algo que ocupan harto las mafias en el mundo, un lugar donde mientras tú no cometas nada, no generes problemas, la gente no pregunta, ¿ya? Y él venía de Dubái efectivamente a Chile, solo que lo que no sabía es que la policía holandesa y la fiscalía holandesa lo tenían, ya lo sabían perfectamente dónde andaba. Entonces, cuando llega a Chile, durante 6 días empiezan. Y le ponen un nombre bastante poco glamoroso a la operación que se llama Operación Holandés, ni un brillo. Eh, y el tipo alcanza a estar 6 días acá nomás. Lo pillan. Y durante esos 6 días anduvo en 6 autos distintos. 50 millones el que valía menos, ¿no? Andaba con dinero en efectivo, tenía una pareja colombiana, ¿no? Un tipo muy reservado. Y a mí lo que me llamaba la atención mirando las imágenes, ¿no?, de la televisión de ese tiempo es, bueno, van 39 policías, que es la información que entrega la policía, la Carabineros en ese momento, a detenerlo. ¿Por qué? Porque era el chileno más peligroso del mundo, ¿no? El tipo se entrega, ni una palabra, ni una, ni una. Y, dame un segundo. Claro. Ni una palabra. Y entonces muy particular, pues, a ver, puede ser mi vecino, ¿entiendes? Si tú lo miráis, mi vecino, no tiene cara de criminal. Entonces, eso me llamó Jorge, muy la perdón, atención. perdón, Jorge. O sea, claro, la historia de Richard Rico es como, en el fondo, es cualquier hijo de vecino que se codió con los indicados y terminó siendo un tipo poderoso en su rubro. Es que lo que pasa es que en el mundo del crimen organizado, no siempre hay que verlo pensando como el Tren de Aragua, ¿no? Que es una banda transnacional, no un cártel. No son como los mexicanos, son muy violentos, son muy malos, cometen unos crímenes atroces, secuestran, o sea, cometen un montón de delitos por lo demás. Pero el crimen organizado no es solamente este estereotipo, ¿no?, del venezolano que detienen, al colombiano que lo pillaron, no sé, acuchillando a otro, que vende poca droga. No, 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 no. El crimen organizado y el narco, que es la punta de lanza, que es lo que todavía sigue produciendo más plata dentro de la criminalidad organizada, es un negocio. Sí, o sea, lo que pasa es que a ellos no les preocupa si vas a envenenar con cocaína o con... eso no es un problema para ellos, ¿no? Esto es un negocio para ganar dinero. Y así se ve porque es una empresa criminal. Tienes que tener al contador, que tiene que lavarte la plata, necesitas tener al transportista, la logística, necesitas tener al gerente general, al gerente de finanzas, que es el que tiene que proveer las lucas, el financista, pero además tenés que tener a alguien que proteja tu producto, que en una empresa podría ser la reja y el guardia de seguridad. No, aquí tenéis soldados. Entonces necesitáis armas. Y como las armas no son legales, para que las porte cualquiera, entonces las tienes que traficar, las tienes que comprar, las tienes que robar, ¿cierto? Entonces ahí te transformas en el crimen organizado. ¿Por qué? Porque empiezas a cometer una pluralidad de delitos. No puedes traficar drogas si no tienes todo lo otro en Chile, ¿cierto? Yo voy a Perú, hablo con mi contacto, y puede que con mi contacto yo me junte en el hotel. Me junto en el hotel, oh, ¿cómo está? Bla, ¿cuánto es? Tantas lucas, perfecto. ¿Cómo me la mandáis? No, te la mando por barco, no, te la mando por camión. O sea, las cosas parecen altamente complejas en un momento, pero es un negocio. No es, o sea, yo creo que nunca hay que llamarse al error en esta historia de ver como a ver, tiene de esto, como uno ve, por ejemplo, en México, en Colombia, ¿no? Pero son negocios.
No es otra cosa y por lo tanto, pero son negocios que no tienen normas. Lo que tiene son reglas. Y las reglas, bueno, son adaptables, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia que tiene Richard Rico en esta historia es que es un hombre que siempre vivió desde niño con reglas, vinculado al mundo criminal. O sea, para escribir ese capítulo, yo me contacté con un colega que antes era el corresponsal de un diario holandés en Sudamérica, y bueno, por suerte estaba viviendo en Holanda en esta pasada, y cuando me empezó a contar cómo las mafias magrebíes tenían el control allá, o sea, unas cosas insólitas como un lanzacohete al interior de un café donde estaban sus archienemigos, ¿no? Es Ah, una cosa sutil. que no encaja, ¿no? O sea, yo podría Mm. entender dentro de lo lógico que alguien se baje de un auto y ametralle a alguien. Digo, no es que me parezca bueno, pero está como dentro de lo que uno podría ver. No, no, pero no, un lanzacohete. Han matado periodistas, han matado testigos clave, fiscales, abogados. O sea, algo a lo que todavía nosotros no hemos llegado aquí, por suerte, ¿no? Pero ese era Richard Rico, pero además hay un detalle que para mí fue muy sabroso y que creo que me ayudó mucho a darle, ¿cómo te diría? Una suerte de halo de misterio que en realidad es muy novelesco sin que yo lo haya buscado, sino que así ocurrió. Dentro de la búsqueda de antecedentes, yo eh, empecé a buscar el archivo de la petición de extradición que hace la justicia holandesa a Chile. Entonces, hoy día el sistema judicial está bastante automatizado. Entonces, tú buscas, entras a la página Poder Judicial, qué sé yo, pinchas aquí y acá y buscas por nombre. Pum, 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 ahí está. Rol 237-2018, por decirte algo. Estaba reservada. Y dije, pero si este caballero ya lo mandaron hace al menos 2 años fuera de acá, la causa tiene que ser pública. Entonces yo voy a la Suprema, voy al archivo, digo, ya tiene que estar archivada. No estaba. Entonces voy a hablar con una oficina que tiene que ver con estas cosas, con la unidad de extradiciones. No sé, no sabemos, no la tenemos, no existe en nuestro sistema. Fui a hablar con la persona que la tramitó, pero si ya es pública. Quise hablar con la fiscal, nunca me quiso hablar. Entonces quedó ahí en él, ¿cierto? Un halo de secreto, ¿no? Respecto de qué es lo que se hizo con él en términos documentales, más bien. Pero es llamativo, porque es un tipo que siempre vivió muy piola, porque si no lo pillan acá, nosotros nunca habríamos sabido de él. Nada, o sea, él era secreto, digamos, para la policía chilena. Secreto para la fiscalía porque no había cometido nunca un delito aquí y allá era uno de los tantos delincuentes de exportación que tenemos de pronto. Pero los delincuentes de exportación en términos de noticias, ¿cierto? Son hechos más nuevos. No sé, los pillaron robando en casa, estaban en Barcelona y hacían cartereaban en Londres, pero si tú buscas en la web, así, solo a pito de nada, Richard Rico, salvo el episodio que tuvo en Chile, eso es lo único que vas a encontrar. No hay nada más de él. Y eso lo hace un personaje muy interesante y su historia, por cierto. Y la historia de Richard Rico, o sea, a ver, yo tengo, uno tiene más bien, va a hablar desde el absoluto prejuicio, que el absoluto prejuicio que el traficante no debiera estar ostentando el dinero que ha ganado porque lo hace aún más sospechoso, que es el caso de Richard Rico, y comparado también con Bang de Fujian, o esa cultura de no llamar la atención que tienen los chinos. Es que como en todo, a ver, yo creo que en el mundo del narco, como en el mundo de la criminalidad en general, pero acá como hay más plata, caer preso, ser detenido y condenado y pasarte un tiempo tras las rejas, o que te maten, es parte del contrato que tú haces cuando decides entrar en este mundo. Entonces, hay muchos que lo hacen disfrutando a mil, comprando autos caros, viviendo la vida así como de reggaetonero o de estrella del rap, ¿no? Un McLaren, ¿no?
con mujeres arriba, qué sé yo, las discos, comprando los whiskies más caros, porque muchos saben que esta vida es corta, es corta, entonces hay que pasarlo bien a 1000 y todos los días. Pero efectivamente, tal como tú bien señalas, están los chinos, pero porque su cultura es así. Porque yo no sé si, porque evidentemente si no la tuvieran, harían lo que hace el resto del mundo. Pero no todos los narcos son iguales, sacando a los chinos. Hay unos que les gusta más alumbrarse como se conocen en la jerga, y otros que prefieren pasar más piola. Hay hoy día, por ejemplo, los traficantes chilenos, algunos ya que tienen cierta estatura como en el narco, que trafican más kilos de cocaína, fundamentalmente, lo que están haciendo es irse de los barrios donde trafican. Más bien venden y tienen, bueno, a los soldados que venden, a la narcosubsistencia, y también les venden a otras personas, pero se están yendo de allí. Y están yendo a otros barrios. No se van a la DS, no se van a Vitacura. Están saliendo de allí porque lo que están entendiendo es que no hay que levantar polvareda. ¿Para qué? Si esto es un negocio y la idea es tener un mejor estándar de vida. Entonces, hay algunos que se van fuera de Santiago, por ejemplo, y se compran una parcela que vale, no sé, 400 millones. Y nunca en tu vida has tenido 400 millones y de pronto empiezan a llegar tus amigos, ¿cómo se llama? Unas camionetas gigantes. Entonces, así a veces parten las investigaciones. En el caso de los chinos, que es muy interesante, fue por azar. O sea, el Ministerio Público no tenía idea de que estaban acá. Más bien nadie, ¿no? Y fue en una interceptación telefónica, un narcotraficante de la zona sur, de muy poco calado, la verdad, que aparece alguien con acento oriental, que podría haber sido japonés, coreano, nada lo mismo, pero hablaba español, ¿no? Entonces, la gente que estaba en la escucha, ¿no? Que eran los detectives, hacen el chiste, así como le vamos a tener que poner a esto Operación Guantán, ¿no? Eh, pero una broma porque de verdad era como, ¿qué hace alguien con acento oriental hablando con un narcotraficante de la zona sur? Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Muy bien, por cierto, lo intercepto al tiro. Porque quiero saber qué rol juega acá, porque el tipo hablaba de armas, el tipo igual habló de drogas. Entonces era como, ¿qué es un chino? O sea, un oriental, porque tampoco sabía si era chino. Y en la interceptación empiezan a cachar que sí habla chino, y empezaron a buscar a alguien que quisiera traducir esto, de qué hablaba. Porque, o sea, a ver, en la fiscalía no hay traductores de chino, ¿no? Nadie sabe chino, ¿no? Y cuando empezaron a ver que era el idiolecto de la zona de Fujian, que es de donde viene esta mafia, que no es una mafia nueva tampoco, ¿no? Pero aquí solo la tenían como dato académico, porque si uno se pregunta, si antes de esto tú le hubieras preguntado, oye, ¿tú crees que los chinos que hay acá, que tú los ves en los restaurantes, qué sé yo, que tengan plantaciones de marihuana así a gran escala? La gente tal vez te habría dicho, mira, sí, como es posible que existan los extraterrestres, ¿me entendí? O sea, pues todo posible. Pero de verdad, ni yo tampoco me habría imaginado. Entonces fue una sorpresa. Y fue esa dificultad, pues. Gente que tiene un muy bajo perfil, con familiares, o sea, tiene un perfil familiar, ¿no? Tú ves, tienen un auto, sí, pero no andan en un McLaren, no andan en un Ferrari, ¿no? No se ponen cadenas de oro, ni el reloj de 200 millones, no. O sea, ellos siguen manteniendo su estándar de vida. ¿Por qué? No solo por un tema de disciplina y su disciplina tradicional, ¿no? Sino porque además, cuando se van de mambo, que era el caso que pasaba acá, porque ellos efectivamente sí tenían un prostíbulo, estaba tan escondido, que era imposible verlo. O sea, ¿había mambo? Sí, pero muy poca gente, muy caro. ¿Para qué? Para evitar la entrada de cualquier persona, solo chinos, ¿cierto? Y no había, o sea, hasta ahora por lo menos no se veía maltrato a mujeres, nada, no, todo bien, todo en orden, como buen chino. Y entonces, ¿cuál fue la dificultad de la fiscalía? ¿Cómo traduzco
¿Cómo traduzco estas interceptaciones? Tuvieron que mandarlas a España, porque la gente que sí sabía acá no se quisieron, no se quisieron vincular con ellos, no los culpo, obvio, es una mafia, y están en España. Y en España es donde está su gran base de operaciones, pero también ellos hacen trata de personas, ¿no? Igual traen a chinos desde Bolivia, otros que han llegado a Brasil, ¿no? Otros que llegan en avión, les consiguen documentos falsos en Bolivia, chinos, por cierto. Y así entran y tú te encuentras a veces en empresas donde hay hombres y mujeres que están viviendo en situación de esclavitud. ¿Sí? Entonces, claro, uno los dice, mira, son piola, plantan marihuana, venden, sí, pero al fin del día igual es crimen organizado. Más piola, no los veía ganar de balazo en la calle, ni tirando una granada, no les encontraste unos fusiles para matar elefantes, no. Pero son crimen organizado, solo que un negocio más igual de lucrativo, pero como por llamarlo de alguna manera como más educado, ¿no? O sea, sin que se note, esto es plata, es un negocio, así. O sea, ellos se cuidaba, por lo menos el líder, se cuidaba de no llamarles tanto la atención a pesar de ser el líder de la Cámara China de Comercio en Temuco. ¿Qué mejor cobertura? Claro. Además de haber aportado, de haber aportado una cantidad importante de alimentos no perecibles para el evento, no sé si fueron incendios o lluvia, que es lo que alude el libro. O sea, qué mejor cobertura que estar al lado de la autoridad y mostrarte como un prohombre. Lo máximo. O sea, muy bien, ¿entendí? O sea, en términos de, o sea, qué sangre fría, por un lado, ¿no? Y por otro, ver esta historia de cómo pasó tanto tiempo, porque tampoco sabemos desde cuándo están, ¿entiendes? O sea, en las plantaciones de marihuana, por lo menos, ¿no? No sabemos desde cuándo están. Se sabe porque los pillamos, la fiscalía los pilla. Pero de ahí para atrás, no sé, pueden haber estado aquí 10 años, 20 años, y como cultivan de real bajo perfil, tal vez habrían pasado otros tantos. Pero el tema es claro, tenés que vincularte con otra gente para poder hacer esto. Chilenos. Los colombianos, por ejemplo, no les gusta trabajar con los chilenos porque son boquiflojos, ¿no? Y yo creo que aquí, diría yo, como que esa dinámica como que se cumplió, ¿no? Hay errores, hablar por teléfono. O sea, a veces yo lo pienso, digo, pero ¿cómo se les ocurre hablar por línea abierta, ¿no? Yo jamás hablaría por línea abierta. Si estoy cometiendo un crimen, o sea, yo soy periodista y yo no hablo por línea abierta. Cero, nunca, jamás. No hablo por línea abierta. Salvo porque cuando tengo que llamar al ISAPRE o algo así como servicios. ¿Sí? Pero todo lo demás, no, me apalo. Entonces ellos lo hacen, entonces a veces tú decís, pero ¿cómo cometen estos errores? El error ahí, pues, y ahí partió, por una llamada. Operación Guantánamo. Conversamos con el periodista Jorge Molina Sangüesa, autor de Chile Narco, editado por Aguilar. ¿Qué poder decir de nuestro invitado? Jorge Molina es periodista de investigación y ha desarrollado su carrera en medios escritos, televisión y radio, dedicado a los temas judiciales que incluyen casos de violaciones de derechos humanos, servicio de inteligencia, corrupción y crimen organizado. Tiene reportajes publicados en México, Alemania y ha colaborado en Estados Unidos con temas sobre lavado de dinero. Es autor de los libros Crimen Imperfecto de 2002 y A la casa de un espía 2007 y la novela Asesinato en el Estado Mayor de 2013. Antes de irnos de lleno a otra de las historias, Jorge, ¿por qué Chile? ¿Qué hay en Chile para estas organizaciones? En la introducción, tú hablas que en los 60 Chile era el líder del tráfico de marihuana a Nueva York. Y además, sumando también la estadía por 6 meses del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo. Sí. Mira, cuando yo empecé a buscar información para el libro, lo primero que uno hace, pues, encontrar como siempre busco como lo más teórico, lo más sociológico, ¿no? Lo más de ciencias sociales, la parte más dura, ¿no?
para ver si eventualmente hay cosas que yo, evidentemente uno no lo sabe todo, pero me encontré con un artículo académico, ¿no? Muy interesante de un investigador que es colombiano, pero que hace esto, que hace clases también acá en la Universidad Católica. Bueno, y en una de los tantos proyectos y becas que se ganó, escribió un texto y la plata que consiguió se pudo ir a Estados Unidos, ¿no? Y allá, bueno, pudo recurrir a un montón de documentación gubernamental, pero además diarios y revistas de la época. O sea, para mí era desconocido, por ejemplo, que los chilenos fueron los primeros que ocupaban avionetas y trabajaban con cubanos, con argentinos, con uruguayos, ¿no? Y sacaban la droga, una cosa que vendría muchísimo después. Pero no es el crimen organizado que tú ves hoy. O sea, los tipos no tenían unas mansiones gigantes ni andaban en estos autos así, sino que, al igual que hoy sí, claro, eran vidas a mil, ¿no? Eran vidas a mil. Y los tipos de aquí se le llamaban el Triángulo de Plata, ¿no? Que es, por entonces era Chile, Bolivia y Perú. Bolivia y Perú, junto con Colombia, bueno, los únicos, ¿cómo se llama?, productores de cocaína del mundo, ¿no? Pero es incluso mayor, ¿eh? Porque si tú en este mismo artículo y en otros, tú vas al siglo XIX y ya se traficaban drogas. En los años 30 empezaron a salir como las primeras multas y en algunos casos detenciones de gente que vendía cocaína en las farmacias o se vendían determinados medicamentos, ¿cierto?, que estaban prohibidos. Y así, o sea, pero ni siquiera era una especie de criminalidad, sino que por entonces eran como faltas, ¿no? Nadie iba a la cárcel por esto, ¿no? Solo que después, efectivamente, esto se empezó a transformar en un negocio altamente lucrativo, eh, altamente peligroso y altamente violento, ¿no? Y que tiene su epítome, el epítome gigante con Colombia. O sea, eh, Pablo Escobar y los colombianos convirtieron esto, junto con los mexicanos también, lo volvieron, a ver, no, es mala la expresión, pero lo volvieron pop, ¿no? O sea, se hizo conocido de manera global, por un lado, y tanto así que la gente que va a Colombia, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero se venden chapitas con Pablo Escobar, se venden pegatinas para el refrigerador también, ¿no? Entonces, tienes esa situación, ese cambio, que es un salto tremendo, tremendo, y de una persona que era alguien que cruzaba la frontera, traía televisores, ¿cierto? Y los vendía, y se ganaba sus lucas en un camión, o sea, nada de la otra tierra, ¿me entendí? Una ilegalidad a medias, para evitar pagar impuestos, y de pronto se convirtió en el tipo más buscado de la tierra. O sea, donde fuera Pablo Escobar en los 80 y a principios de los 90, o sea, todo el mundo estaba alerta si es que llegaba a cruzar la frontera. O sea, imagínate el salto, la conversión de esta persona, ¿cierto?, que vendía cuestiones menores, a convertirse en el gran líder mundial del narcotráfico. Él era la cara del narcotráfico. Tanto así, si uno mira hacia atrás en los 80 y hasta principios de los 90, el tipo voló un avión con un explosivo. O sea, cuando empezó el proceso de los extraditables, que cuando Estados Unidos dicen a estas personas son los más buscados, los queremos extraditar. Y fue tanta la violencia que había en Colombia que, o sea, los autos bomba eran cosas de todos los días. El equipo que perseguía a Pablo Escobar, por ejemplo, en Colombia, los mataban. Sabían, ¿no?, quiénes eran. Entonces, cuando el 93 a él lo pillan, ya porque además el tipo se movía por la ciudad como Pedro por su casa, hablaba por teléfono, y empezaron a cruzar sus llamadas, la ubicación, hasta que lo pillaron arriba de un techo, y la verdad, lo ajusticiaron o él intentó defenderse. A estas alturas del partido da un poco lo mismo, porque el tipo efectivamente era un problema para Colombia. Pero si tomamos ese mismo contexto, ¿cierto?, Chile, Colombia, y lo tomamos, Chile era un país bastante más pequeño en el tema, pero éramos más bien insignificantes, solo que en los 90
las personas, como te decía al principio, esta concepción del narcotraficante, del crimen organizado, o sea, en eso ya no se hablaba de crimen organizado. De hecho, imagínense, nosotros teníamos una ley de drogas que era un verdadero chiste. El lavado de dinero era como, no sé, no había interceptaciones telefónicas, todavía no había tecnología para eso. Y teníamos gente como el Cabro Carrera, que había sido un carterista, que se fue a Europa como un ladrón internacional, se instaló allá, generó vínculos con la mafia italiana, y después volvió, pero él traficaba, pero aquí. Perdón, traficaba desde aquí. Tengo una colega, Ana María Sangüesa, que en un perfil que hace de la historia del Cabro Carrera en su oportunidad, y ella cuenta de que en los años 90, cuando lo estaban investigando, por entonces el Consejo de Defensa del Estado, no existía el Ministerio Público, ni la Defensoría, ni teníamos así policías como más especializadas como ahora, no, todo era bastante artesanal, ¿no? Y él va entrando, este jefe de narcóticos, va entrando a la central de investigaciones, ¿y quién viene saliendo? El Cabro Carrera. Y le dice, oiga, ya, pues, si usted sabe que yo aquí, nada, todo allá, todo para afuera. Entonces, imagínate que era como donde había una suerte de mezcolanza entre la policía, la mafia, pero obviamente no es la que hay hoy, y no digo que esa fuera buena, ¿no? Porque también había un alto nivel de corrupción. Pero, pero todo el mundo como que miraba para el techo porque como que aquí no iba a pasar nada. Y después, bueno, viene Lozada con los colombianos, toneladas enviadas a Estados Unidos, y el Señor de los Cielos, el tipo más buscado de México, entró con pasaporte falso, trajo plata, intentó invertir, fue al Comité de Inversión Extranjera, prometió invertir 4 o 5 millones de dólares, se paseaba por Santiago, vivía en la zona oriente, tenía una parcela más que de agrado, fuera de Santiago, andaba con guardaespaldas, ¿no? Contrató abogados de apellido Pinoso, y de pronto, ¡pum!, desapareció. Nadie supo, o sea, aquí o nadie supo o alguien lo alertó, pero lo buscaba. Las autoridades chilenas, la DEA, el FBI y la justicia mexicana. Y de pronto, bueno, el tipo terminó supuestamente, porque como está muy desfigurado, supuestamente le hicieron un examen de ADN y era él al hacerse ¿cómo se llama? Una cirugía plástica y tratar de cambiar su imagen, ¿no? Pero esas eran las personas que empezaron a pasar, pero y esto lo cuento también porque yo ya era reportero, ya además era reportero judicial. Entonces, junto con mis colegas, ya somos todos más de 50, veíamos esta historia y decíamos, pero, a ver, pero ¿cómo? ¿No? O sea, siempre nos llamaba la atención, pero ¿cómo? ¿Cómo llegan? ¿Cómo están aquí? ¿Cómo esta historia no se sabe antes? O sea, yo recuerdo bien que el Consejo de Defensa del Estado, que es un organismo que todavía existe y todo, ya no tiene esa facultad de investigar drogas, eran como los agoreros. Si no hacemos algo ahora, años después, podemos llegar a situaciones de peligrosidad, violencia en materia de narcotráfico y crimen organizado que no vamos a poder echar pie atrás, ¿no? O sea, mejor dicho, no vamos a poder echar pie atrás, no vamos a tener vuelta. Bueno, hoy día el salto que tú estás viendo hoy es exactamente fruto de eso. O sea, yo creo que aquí la responsabilidad evidentemente es de la autoridad política. O sea, yo no lo veo de otra forma. O sea, la ley de lavado de activos cuando se dicta en los 2000, después se demoró 15 años, 15 años en hacerle una reforma. O sea, con eso te digo todo. Los partidos políticos, recién el próximo año, imagínate, recién el próximo año van a tener algo que se llama el mecanismo de prevención del delito y que tienes que cumplirlo. O sea, es decir, tú tienes que revisar de dónde vienen tus plata, tienes que saber más o menos qué están haciendo tus militantes y vas a tener que informarle a las autoridades si encuentras algo, pero hasta hoy y de ahí para atrás, nada, cero. O sea, las campañas tal vez no la... O tal vez llegaron platas del narco a algún presidente, no lo sabe. Ahora ya no, pero éramos un país bastante más desprotegido, pero evidentemente con un nivel de violencia bastante menor que el que tenemos hoy. O sea, no, pero porque también el mundo era distinto.
¿Y cómo es el ejemplo del narco chileno mirando a figura desde el lado pop o digamos empresarial al menos? Porque si hay personas que transformaron esto en un negocio real, con empresas de papel, fachadas imperceptibles para la autoridad política, han sido Pablo Escobar en Colombia y Amado Carrillo en México. Sí, pero ojo que ahí lo que hay también es que tienes la empresa de fachada, pero tienes el acompañamiento como decía Pablo Escobar, del plata o plomo, ¿no? Ujú. A ver, lavar el dinero, es decir, obtener, en el caso del narcotráfico, que el origen del dinero sea ilícito e ingresarlo al sistema financiero formal e invertirlo, ¿cierto? Para darle apariencia de legalidad, no es sencillo, ¿ya? No es sencillo. Eso como primer tema. Y dos, hoy día evidentemente existen muchas más facilidades, ¿no? Pero el narco chileno, por ejemplo, en materia de lavado de dinero, todavía no ha llegado a niveles, no sé, pues, como en México u otros países donde los tipos tienen industria, ¿no? Una industria, y que funciona perfecto. ¿Ah? No sé, voy a mentirte, café, y tienen una plantación de café y producen café, y tienen empleados, se pagan las imposiciones, los impuestos, todo perfecto, ¿ya? Pero aquí el narco chileno todavía no llega a ese nivel de especialización. Hay un capítulo ahí, pero que tampoco es de ese calaje, ¿no? Pero ahí hay un capítulo que se llama Una lavadora profesional, que después lo podemos tratar, pero ella, yo te diría que, y le puse ese título porque así lo considera la policía y la fiscalía, o sea, la considera, no fue un título arbitrario, ¿ya? Y ella, no sé, una chiquilla de clase media que estudió en un colegio comercial, entró a trabajar en un banco, primero como captadora, y le encontró la vuelta, pues, y entró y se empezó a relacionar con la gente equivocada, ¿no? ¿Cómo se termina ella? También, también lo que dice Pablo Escobar, como bien lo citaste, plata o plomo. Y también la plata y el poder es bastante sexy en ciertos momentos. Te sientes poderosa e incluso intocable. Sí, o sea, yo creo que lo que ocurre cuando tú tienes, en el caso del poder de las armas y el dinero, estoy pensando, mira, a ver, hoy es viernes. Esta semana encontraron, o sea, pillaron a un narco que traía, que su giro era la marihuana, ¿no? Que la traía de la región de Coquimbo, que ahí hay también otro polo de producción de marihuana muy fuerte. Hay un fiscal de crimen organizado que está con medidas de protección especial, por ejemplo, aquí también. A los detectives les quemaron un auto cuando estaban yendo a investigar una cosa, o sea, para que te des cuenta del nivel de peligrosidad que está ocurriendo ahí en La Serena, o cerquita de La Serena, hacia la cordillera. Y entonces lo que hacía él era, su tráfico era de marihuana, pero le pillaron un McLaren, o sea, es un McLaren, 342 millones de pesos, ¿me entendí? Y con todas las luces había ahí por haber, o sea, cartera Louis Vuitton de 1,5 millones, ¿no? El cinturón de una marca X que valía 400 lucas, o sea, era un tipo y tenía una casa en Chicureo que la prestaba además para que los raperos o los reggaetoneros que hacen narcocultura, narcomúsica, hicieran sus videos ahí. Y el tipo estaba tratando de empezar a lavar la plata, ¿me entiendes? Pero de manera bastante básica, ¿sí? Entonces, porque si yo tengo esa cantidad de plata, no me voy a comprar un cadenón de oro que vale 25 millones y lo voy a andar luciendo arriba de un McLaren, porque no me da. O sea, cualquier persona anota la patente y escribe, oye, ¿sabe qué? Acabo de ver una persona de tales características con una cosa que parece de oro en un McLaren corriendo a 250 por hora en la carretera, eh, y no encaja. Y a veces las cosas parten así. O Por, sea, claro, es ponerte el letrero de neón en la frente y decir, soy culpable, arréstenme. claro, hola, soy narco. Porque no, es que o sea, soy criminal. No, Ujú. no, no da. O sea, y además, mira, hay una parte de esta historia que es un poco terrible, digo, porque eh,
tiene que ver con el origen social de las personas, ¿no? ¿Cachai? O sea, porque probablemente si hubieran visto un tipo rubio, ¿no? Como de buena familia, ¿no? Tal vez no le habría llamado atención. En una de esas igual lo habrían investigado. 342 millones de pesos no los tiene nadie así en la billetera ni debajo del colchón de manera tan fácil ni brota de los árboles, ¿no? Entonces yo creo que lo pillaran a él, la verdad es que sí, es un logro, obviamente, pero digamos, era muy absurdo. ¿Entendí? Era absurdo, absurdo tener esa cantidad de plata en determinados bienes. La policía muestra, no sé, 5 o 6 camionetas BMW de 80, 90 millones de pesos cada una, y todos estos otros bienes, ¿no? Más las pistolas y la casa ampulosa, ¿no? Entonces tú te preguntáis, ¿cómo te vas comprando eso y piensas que no vas a dejar pistas? Y el tipo tenía una vía mil. ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento lo iban a pillar. Sí, eso es parte del negocio. Ujú. Quiero irme a otra parte de la historia y el caso de María Cecilia Urbina, jueza de garantía de Coyhaique, que terminó siendo procesada por cómplice de su hijastro traficante, que él lo encubrió en su calidad de jueza. Es que, ¿sabéis qué? Esa historia, si bien es cierto, es conocida la historia, lo que a mí siempre me faltó, yo escribí de eso, ¿ah? En su oportunidad cuando yo trabajaba en Bio Bio. Pero siempre eché de menos el cómo la habían pillado. Porque sabíamos que, claro, hizo algunas cosas en el sistema informático y ya, listo. Entonces, ¿cómo la pillaron por ahí? Pero esto tiene una historia para atrás, los detalles. Entonces, para mí lo que me gustó mucho de esto fue cómo descubrir y poder escribirlo también, cómo fueron hilvanando, porque de verdad no son cosas así gigantes, yo voy, me junto con mi hijo cuando haciendo la transacción de droga, no, 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 no. Eran cosas, pequeños detalles, pequeños detalles, pequeños detalles, y hay ahí una situación, porque imagínate, tú eres fiscal en Coyhaique y ves delitos variados, entre ellos droga, y te aparece el nombre de un juez de pronto. Y otros que dicen de que esta persona detenida, el matanga, que es el hijo del marido de la jueza, recibe ayuda de la magistrada. ¿No? Puede ser, ¿no? Podría ser una bravuconada también ante la eventualidad de que lo estén escuchando, no sé, podría ser cualquier cosa. De hecho, podría ser mentira, ¿no? Entonces, llega el momento en donde la fiscal junto con la policía tienen que tomar una decisión, ¿no? Que es intervenirle el teléfono. Entonces yo me pongo, para poder escribirlo me puse en los pantalones de la fiscal, ¿no? Se cruzaba todos los días con los magistrados, o sea, a ver, la ciudad de Coyhaique es una ciudad muy pequeña, ¿no? Todos se conocen, ¿ya? Entonces imagínate la fiscal cruzándose todos los días con la jueza, que están investigando al hijo. Magistrada, buenos días, magistrada, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Ah? En el tribunal, en el estrado, ahí formalizando gente. Y ella, amiga de todos los demás también, obvio, era casi la de mayor edad, una señora que le ayudaba con consejos a los más jóvenes, hacía obras de caridad. Entonces era como una, en vez de pro hombre, una pro mujer, ¿no? Y entonces, ¿a quién le ibas a pedir la orden para poder interceptarle el teléfono? Si todos eran amigos. Entonces ahí hay una decisión. Y elige a una jueza suplente, más joven. Entonces uno diría, bueno, podría pasar lo mismo. Entonces hay una reunión entre la fiscal y esa magistrada. Y el escrito propiamente tal de la fiscalía se lo envía a su correo personal de la jueza para evitar por todos los medios posibles de que pudiera filtrarse el tema. Entonces se fueron construyendo las evidencias, ¿cierto? Pero si tú, a diferencia de otros casos, estas eran delgadas, ¿no? Delgadas, era un hilvane, ni siquiera es que estuviera cocido, ¿no? Hilvanar. Y gracias a eso la pudieron condenar. Pero ojo que no la condenaron por ser eh, cómplice del tráfico, sino que la condenaron por revelación de secreto. O sea, ella
no pasó un día, ni un día, ¿no? Ni un día en la cárcel, jamás, no, nunca. Y de hecho, ahora ya, esto no está en el libro porque pasó después, ella está defendiendo a gente vinculada al narcotráfico en Coyhaique. Entonces, claro, bueno, ya tiene que seguir trabajando, obviamente. O sea, ni siquiera le quitaron el título de abogado. Entonces uno dice, bueno, se supone que el fuero interno de los jueces, ¿no? Que se guía por las verdades aristotélicas, la decencia, bla, bla, bla. O sea, tiene por un lado a una jueza que comete prevaricación, corrupción judicial, ¿cierto? Sigue ejerciendo después como abogada, no pisa un día a la cárcel, pero su hijo está preso. Entonces es el contrasentido. O sea, uno se pregunta a veces si el delito que está cometiendo un miembro tan importante de un poder del Estado que tiene que ver con aplicar justicia, debiera o no tener una sanción más alta. Porque esa persona no podría decir ni argumentar de que, es que yo no sé, es que parece que la cagué, parece que me equivoqué, no sé, es que era mi cabro, mi hijo de corazón, ok, pero un juez no puede estar haciendo eso y debiera tener una sanción, creo yo, acorde a la gravedad de lo que hizo, porque para cualquiera es decir, o sea, si no podemos confiar en los jueces, ¿cierto? Mejor cerramos la puerta y nos vamos para la playa, porque de lo contrario, o a vivir, no sé, como anacoreta, ¿no? Pero aquí yo creo que el tema grave, 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 es que yo siento que no se le aplicó la sanción que debiera haberse le aplicado. ¿Por qué? Porque las leyes, y hay corporativismo también, de una u otra manera, por llamarlo de manera elegante. Pasemos de esta juez corrupta al trabajo de los fiscales que están llevando el tema de crimen organizado y la seguridad de ellos mismos y la alerta respecto del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. ¿Cómo se fue dando o cómo se fue construyendo esa misma seguridad, sobre todo para quienes están investigando a miembros de carteles? Por ejemplo, Aníbal, el nombre clave que ocupas para el fiscal que logró detenciones masivas respecto de miembros del Tren de Aragua. Mira, ahí esta historia parte así, llega un WhatsApp al correo de fiscales de crimen organizado, ¿cierto? Que también que tenían en WhatsApp a Pecci. Y llega el asesinato y queda la escoba. Así, queda la escoba. Todos empezaron a asustar. No los culpo, ¿no? Si el tipo está en Paraguay, llega marihuana también de allá, y es un sitio de crimen organizado por epítome también, ¿no? Tienes la triple frontera, ¿no? Y por ahí también sale la cocaína de Bolivia, y era un fiscal en Paraguay muy mediático también. ¿Por qué? Porque agarraba a organizaciones grandes, y de hecho había hecho una operación hacía poco tiempo atrás, donde por más de 100 millones de dólares, o sea, es mucho dinero. ¿Sí? Aquí todavía no hemos encontrado un narco, un jefe de organización que tenga esa plata. No hay. Dicen, mira, encontramos un cargamento de marihuana que venía, ponte tú, de México, lo pillamos que traía 3 toneladas, ya, ok, 3 toneladas. Y esas 3 toneladas las pillamos, ¿y cuánto es? Claro, son 3.000 y tantos millones de pesos, ya, ok, 2 millones, 3 millones de dólares. Pero esa marihuana se divide, se vende, un poco para ti, un poco para ti, y se divide y después empieza al microtráfico, a la narcosubsistencia, ¿no? Pero aquí no hay un líder, por ejemplo, como el que había en Paraguay, ¿no? Si hasta la memoria no me falla, sigue prófugo. Entonces, claro, generó mucho miedo, por un lado, y tristeza, porque había gente que tenía un muy buen vínculo con él, además. Y lo mataron en su luna de miel, está en Colombia, pasándolo bien. El crimen organizado paraguayo contrata a unos colombianos. Es decir, es una operación que se transnacionalizó para cometer un crimen, que si bien los pillan, ¿ok?
El hecho es que, bueno, él tampoco adoptaba mayores medidas de seguridad, la verdad, porque, o sea, persiguiendo a un grupo criminal de esas características, yo no habría puesto mis fotos ni en Instagram ni en Facebook, digo, no, yo no le habría contado a nadie a dónde voy primero. O sea, habría tratado, o me habría ido a otro lado más lejano y no a Colombia, ¿ya? Pero el hecho es que lo mataron ahí, estando la señora ahí, o sea, una historia bastante dramática y penosa. Entonces, esto desató en Chile, o sea, la furia, ¿no? Porque esa es la verdad, los fiscales estaban eh, muy indignados, asustados, porque si pasó allá, a ver, para explicarte, si ocurre en Colombia un asesinato montado u ordenado desde Paraguay, lo obvio es que esto se repita. Siempre pasa eso. Si, no sé, si los narcotraficantes empezaron a entender que es posible atacar las comisarías antinarco con, no sé, balones de gas, entonces acá también podría pasar porque esto es como el monito copión. Si resulta ya, bueno, lo pruebo acá. Entonces la pregunta era, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Y piensa esto, o sea, si bien es cierto es el año pasado, ocurre que ya tenías en Chile descubierto al Tren de Aragua por primera vez en 2021, aun cuando 2 o 3 líderes de ellos ya estaban en Chile y armaron, ¿cierto? Estructuraron un poco cómo ya se iba a estar moviendo la cosa, cómo conocer a las autoridades, cómo operaban las autoridades, armar la arquitectura criminal, ¿ya? Y entonces, en esta crispación, los fiscales le dicen a Jorge Abot, el ex fiscal nacional, oiga, ¿sabe qué? Aquí existe un oficio del 2017 que no sirve para nada. Era una cosa así como que, ya, mire, si hay un problema de seguridad, hay que hacer más o menos esto. No, aquí los fiscales lo que hicieron fue pasar a la acción entre miedo y indignación, y se empezaron a tomar medidas al tiro, al menos las mediáticas. Entonces, basados en o sea, más bien dicho, apoyándose en la ley de inteligencia, la unidad de contrainteligencia de investigaciones hace un barrido de seguridad de todos los fiscales del país en conjunto con la fiscalía, ¿ya? ¿Qué permitió esto? Que fue empezar a achicar el universo de los fiscales que estaban con mayor nivel de riesgo de enfrentar un posible atentado del crimen organizado, ¿ya? De militantes quedaron 59 y de esos 59 con riesgo así duro, 5. Macrozona Norte y Coquimbo. Son 5 en total. Uno de ellos, yo me voy a reservar la identidad y de dónde es, porque tengo que seguir respetando el acuerdo que yo tomé con la fuente que me contó, pero es un fiscal de la zona norte, ha salido en los diarios y todo, pero él él persigue a uno de los brazos operativos del Tren de Aragua en Chile. Hoy día están a punto de empezar el juicio, ¿ya? Pidieron penas, o sea, siderales, entre ellos varios presidios perpetuos, ¿ya? Eh, Gente que, o sea, este brazo operativo del Tren de Aragua que enterraba gente viva, la torturaban, ¿no? En una zona de la ciudad, y lo que empieza a ocurrir ahí es que antes de la muerte de Pechi, antes, a este fiscal iba camino a su trabajo con un detective manejando un auto común y corriente. Se le cruzó un auto y alguien saca una pistola y lo apunta. Y salió, escapó. No lo pillaron, nunca supieron quién era. Primer detalle. Segundo detalle. Había una mujer que se empezaba a repetir que estaba siempre cerca de la fiscalía. Y un analista de la fiscalía, como que, no sé, como que le sonó, como que el rostro le era conocido, y empezó, y dijo, pero sí, yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco. Y la policía le hace un control de identidad. Efectivamente era la mujer de uno de los detenidos del Tren de Aragua. Al mismo tiempo, ella, en detalle, ella vivía muy cerca de la fiscalía, muy cerca. Al mismo tiempo ellos tenían un informante, o sea, piensa, un miembro del Tren de Aragua que delataba
a sus propios congéneres, por llamarlo de alguna forma, ¿no? A sus cómplices, a los miembros de la organización, que obviamente si te pillan te matan, o sea, no hay mucho más que decir, ¿no? En estas lides. Y él les cuenta de que viene algo grande. ¿Qué es tener algo grande? Él no sabe, dice no saber, ¿no? Pero que era muy grande, que él no sabe lo que es, pero que lo que ha escuchado. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía y la fiscalía? Es empezar a apretar, ¿no? Más vigilancia, más vigilancia, más control, más escucha, y detienen a un grupo que traía un fusil, ¿cierto? Con mira telescópica. Ella vivía bastante cerca de la fiscalía. O sea, estoy pensando imagínate que el fiscal va saliendo de la fiscalía, él u otro fiscal, ¿entiendes? Y muere de un certero balazo en la cabeza. O sea, el nivel de crisis frente a la seguridad es mucho, porque ya significa que ya se perdió el respeto, por llamarlo de alguna forma. Ya aquí o sea, nosotros no le tenemos miedo ni al Estado. Pero se logró detener eso. ¿Fue una coincidencia? ¿No fue una coincidencia? No hay claridad, pero lo cierto es que a ese informante lo mataron. Lo mataron porque lo descubrieron. Tampoco se sabe, porque al interior de la organización, y es lo que pudo determinar la policía y la fiscalía, habría sido como una especie de pelea por deuda con otra persona. Obviamente, uno también puede pensar de que el Tren de Aragua, que ellos no son aparecidos en estas lides, saben de esto, tampoco iban a decir matamos a un informante, porque en el fondo habría sido también reconocer que estaban infiltrados, ¿no? El hecho es que después de esto asesina al fiscal paraguayo Pecci, y ya la situación se volvió un tanto incontrolable, digo, y se le sugiere, y él también termina cayendo en la cuenta, ¿no?, de que tenía que abandonar el lugar, porque ya, o sea, en cualquier momento lo podían matar, si esa era la verdad. Probablemente no, sí, no, pero las medidas de seguridad en el fondo se llaman medidas, ¿no? Siempre vienen antes. Entonces se realiza una figura que se llama la reubicación o relocalización, ¿ya? Y entonces lo sacan de Arica y lo trasladan a otra región del país. Uno diría, bueno, fácil, se arrenda una casa, lo mandáis a un hotel unos días, le encontráis una casa y el tipo se va a ir para allá, ni un problema. Pero es más que eso. Con familia, esposa con trabajo. ¿Cómo le encuentras un trabajo? O sea, las complicaciones, ¿no? Las complicaciones, las cotidianas, ¿no? Las del día a día, las de a pie, ¿no? Y tú te encuentras que, bueno, hay que conseguirle trabajo, hay que conseguirle una casa que no tiene por qué pagar él, sino que se la paga el Ministerio Público en todo este traslado, todo el tema logístico. O sea, es una tremenda pega que, si bien es cierto, habían unos casos anteriores, pero que mucho tiempo atrás, este nivel de peligrosidad no era el de esos años, ¿no? Entonces, por suerte, la señora le encuentra un trabajo, se viene, pero tenía un hijo que estudiaba una carrera X en una universidad estatal de la zona. Y entonces, bueno, el cabro tiene que seguir estudiando. Y la Asociación Nacional de Fiscales se mueve ya para que, y van a hablar con la rectoría de la universidad más importante de este país, para que le puedan hacer clases a él solo, porque no puede conocerse, no lo pueden conocer. ¿Y tú sabes qué es lo que ocurre? No, le dicen que no. Varias dijeron que no. Hasta que una, también estatal, entendió el problema y dijeron, véngalo, tráigalo para acá, nosotros le hacemos perfecto, aquí no hay ningún problema. Entonces, ahí tú te das cuenta que estamos en el 2022, es decir, hace un año y fracción, de ahora que estamos hablando, de que no es como que todavía, como que esto no es, como que no sé, no es que no exista, sino que el Estado en su conjunto, las situaciones como esta, por ejemplo, no está empujando. Y ahí
No, no sé, a mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, ese detalle. O sea, no es fácil, además, empezar a aprenderte unas medidas de seguridad, ¿no? Ujú. Eh, ande por Claro, donde no en ande el fondo solo de noche, es cambiar tu estilo de vida por toda tu completo. vida, completa. O sea, de hecho, hay unos casos más antiguos ahí. También otro fiscal se tuvo que ir 5 años de Santiago. Anduvo 2 años, todo el día con carabineros, para donde fuera, al supermercado, o sea, no podía hacer nada fuera de la norma. Imagínate, buscaba a los chicos en el colegio, ¿no? O sea, la dinámica familiar, y aunque fuese soltero, ¿cachai? Pero igual andar todo el día así, espirituado, ¿no? Y eso hace, no sé, 10 años, ¿cachai? Más de 10 años. Pero hoy día, claro, las condiciones son distintas. O sea, la llegada del tren de Aragua a Chile vino a cambiar todo, o sea, cambió todo el eje de la criminalidad existente hasta ahora. Cambió todo, el modo, Y eso, los tipos de y eso delitos. resulta, y eso resulta interesante porque ya, se paseó para acá el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, los chinos, colombianos, y resulta que llega como no dijiste que no era un cartel, pero esta empresa definitiva que era el Tren de Aragua. Uh-huh. Es que imagínate, mira, en el capítulo del tren de Aragua, mira, yo por mí, la verdad es que me costó escribir de ello, ¿no? Me costó. Porque no, mi ánimo no era escribir una crónica, entre comillas, más tradicional o llena de datos, diciendo, oh, no sé, la China, que era la líder, en realidad la detuvieron, entonces subió Perico Los Palotes. Como a Perico Los Palotes lo mataron, entonces vino este otro. Porque tendría que contar 100.000 historias de esas. Entonces, para mí fue un tema, ¿cómo lo abordo? Para que sea, por un lado, que tenga una lectura relativamente sencilla y que no aparezca como una suerte eh, de relacionador público de los tipos, porque al fin del día, ¿qué es lo que ocurre? Eh, mientras más se habla de tu ferocidad, obviamente todo el mundo cree que eres cada vez más feroz, ¿no? O sea, es como casi darle publicidad. Y eso yo tuve una dificultad con eso ahí, ¿eh? Entonces encontré una solución que fue el sitio norteamericano Inside Crime publica un estudio. Y aquí voy a lo que tú me preguntas. ¿Cómo es que pillamos a unos miembros del cártel de Sinaloa, o sea, y los de Jalisco Nueva Generación que entraron y ya estaban infiltrados, se desactivaron, están presos? ¿Cómo pillamos a los chinos? Y resulta que el Tren de Aragua, que a diferencia de estas otras organizaciones pareciera bastante más básica, ¿ya? ¿Por qué ellos vinieron a cambiar? Bueno, por la ferocidad. Y porque además, según este estudio, y bueno, no solo lo dicen ellos, digo, sino que múltiples estudios, el Estado venezolano, bueno, no solo tiene la crisis económica, política y en fin, sino que además, bueno, hay una diáspora, ¿cierto? Han salido entre 7 millones y medio de venezolanos hacia afuera, se han ido buscando mejores condiciones de vida, pero también es cierto que el Estado venezolano lo que tuvo que hacer es hibridarse. Y ahí esa expresión a mí me pareció fabulosa porque significaba que al convertirse el Estado venezolano en un Estado híbrido, es que tuvo que negociar con la criminalidad para mantener espacios pacificados, ¿no? Y entonces ocurren dos hechos que son súper coincidentes. Digamos, conspiremos a partir de los hechos reales, ¿no? Está el fenómeno, el hecho de Cúcuta, Piñera, el presidente apoyando una suerte de golpe de Estado contra los venezolanos, una cosa que o sea, nadie lo apoyó salvo el presidente de Colombia, un golpe de Estado que no resultó, y después el estallido social del 2019, donde principalmente el ejército y la derecha, por cierto, que acompañaba esta historia, en los informes de inteligencia diciendo que aquí habían 1.500 guerrilleros cubanos, otros miles de venezolanos que venían otros miles de venezolanos que venían
¿cómo se llama?, a hacer una revolución y hacer caer al gobierno, y finalmente todo era mentira. Mentira, una mentira. Los informes eran... Entonces, ¿qué ocurrió? Coincidentemente, ¿cierto?, el aumento de la criminalidad va asociado a posteriori con todos, con ese par de hechos. Entre medio, obviamente, tuviste el estallido, sí, tuviste también la pandemia, ¿cierto? Pero el hecho es que, si, o sea, es cosa de mirar los últimos días, o sea, cuántos crímenes cometidos por criminales venezolanos, porque obviamente no son todos, hay gente que viene a hacer un trabajo honesto, pero imagínate, y entran y están ilegales, nadie sabe dónde están, nadie sabe quiénes son, no tienen RUT, no tienen nada. O sea, ayer un venezolano va a ser controlado por una carabinera, y ni siquiera ni siquiera es que saque una pistola, no, o sea, saca una granada. ¿Y de dónde era la procedencia de la granada? De Perú. ¿Y quiénes están en Perú? El Tren de Aragua. Y entonces hablábamos de la hibridación, ¿cierto? Entonces empiezan a salir, si ese es el tema. Uno podría decir que el Estado venezolano dice, ¿saben qué? Me hicieron la de Cúcuta, me hicieron la del estallido social, uno podría pensarlo tranquilamente. Entonces, bueno, otro tipo de operación que podría hacer un Estado. Bueno, te mando a los más malos, vayan para allá. Entrar a Chile es muy fácil. Hay muchos pasos ilegales, y entre ellos, bueno, tenemos la frontera norte, que yo no sé, nunca he entrado por la frontera norte, pero pareciera ser que es muy sencillo, ¿no? Una frontera porosa. Y tenemos una costa que es infinita, muy larga, ¿no? Y entonces tenemos este fenómeno hoy día. O sea, han aumentado los homicidios, el tráfico de armas, los secuestros, el sicariato. O sea, todo va en alza, ¿entiendes? Esto pareciera ser como que uno dijera, el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar, como que la historia del crimen organizado y los extranjeros vinculados a los crímenes de mayor connotación social se está empezando a volver un mantra, ¿no? Y de nuevo, o sea, como volver a el habla, de nuevo al habla, de nuevo al habla, y eso de una u otra manera indica de que hay una realidad que nadie puede desconocer. O sea, tú o yo lo escuchamos a diario, si tú vas a un asado, conversas con alguien, o sea, es un tema recurrente, cual más, cual menos, pero es un tema recurrente. Jorge, ¿qué sensación te deja el libro? Ya publicado, ya en librerías, de alguna forma nos pormenorizas los principales actos delictivos del narco de los últimos 5 o 7 años. ¿Qué sensación te deja a ti? A ver, yo creo que es un trabajo que no está terminado. Ya digo, periodísticamente creo que hay mucho más que escribir, ¿no? Ujú. Yo creo que el resto de mis colegas, en términos de libro, yo creo que también van a empezar a hacer esto, porque no se puede, ¿no? No digo que... pero por otro lado, uno espera que la lectura del libro, para las personas que no creen en esta historia, o que como que, no sé, como que no es tan grande, como que es culpa de los matinales, ¿no? Como que le echan la culpa como a cierto empedrado, caigan en la cuenta, por un lado, que tenga esa utilidad de que el crimen organizado y el narco están empezando a controlar, ¿cierto? No solo la agenda, sino que además los recursos que el Estado tiene que invertir para tener seguridad. O sea, uno diría, así como en buen chileno, el friqueo. El friqueo máximo es que el gobierno de Gabriel Boric es el que más dinero le ha metido a la seguridad pública desde el inicio de la democracia hasta hoy. En un gobierno que pareciera ser que no tenía estas características, ¿no? Con un sesgo mucho más cargado hacia la izquierda, más liberal, ¿cierto? En temas de inmigración y eso, pero paulatinamente los hechos, ¿cierto?, han derivado en que pareciera ser que esto no es un tema ideológico, ¿no? Y por otro lado, bueno, como todo autor uno espera que se venda, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que, mira, hay algo que me deja contento del libro, que es que
que permitió hablar de este fenómeno, como lo estamos haciendo ahora, que llegue a las universidades, he ido a universidades también. Voy a ir como a instituciones que tienen que vean un poco estos temas, y voy a ir a hablar diría, como presentaciones cerradas, ¿no? Y la idea es que se esparza, ¿no? No es que se viralice, pero, ¿cómo se llama? Que esporule, ¿no? Que esporule. Porque yo creo que es importante desde el lugar del periodismo dar cuenta de esto, mira, de la mejor manera que se pueda. O sea, ojalá siempre bien escrito, bien hecho, con poco adjetivo, porque de verdad es que eso no, el adjetivo no vuelve más grave las cosas, ¿no? Pero yo creo que encontrar esta fórmula de las opiniones que he ido recibiendo de personas que han leído el libro, el formato les pareció mucho mejor, ¿no? Que era más digerible sin necesariamente quitarle la gravedad y la importancia al tema, ¿no? O sea, no, el menos es más, fundamentalmente. Y bueno, no sé, mira, que le vaya bien y que ojalá sirva para que, no sé si la palabra, no me gusta esto mucho como de generar conciencia, ¿no? Pero es importante que llegue y que la gente se empiece a dar cuenta de que el hecho de que el crimen organizado crezca provoca un problema de seguridad que es cotidiano, ya sea real o perceptual, ¿ya? Lo que hace es que no te permite, por otro lado, por ejemplo, regular la marihuana. O sea, lo que ocurrió en Uruguay, lo que ocurre en algunos estados norteamericanos, en algunos estados de Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo. Entonces, tú no vas a poder avanzar en la medida en que no combatas esto. ¿Por qué? Porque el solo hecho de crear una ley, ¿cierto?, que regule el consumo de marihuana, a lo mejor que lo plantar el Estado, no sé, como ocurre en otros lugares, le quitáis un trozo de plata al crimen organizado. Pero eso hoy día es imposible hacerlo. Entonces, ¿por qué? Y eso finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Barrios más inseguros, y entonces no hay prosperidad. Esto pareciera ser que yo estuviera así como en el Partido Republicano, ¿no? Pero esto es un hecho que no responde a eso. O sea, yo, y hablo por mí, yo no salgo a caminar en la noche, ni a palos. Solo no sacaría mi celular caminando, no sé, ni en la dehesa. ¿Me entendí? Y esto le pasa a mucha gente, o sea, basta ver con el centro de Santiago, y es como que pensando en todo lo que investigué, en las conversaciones que he tenido, que sigo teniendo, y tú vas por el centro de Santiago, yo que recorté todos los años 90 el centro de Santiago, y hasta entrado bien los 2000, yo no sé, pues me iba con alguien, terminaba, cerraba el diario, y me iba a un bar, me iba al Bar Nacional, que estaba a una cuadra y fracción de la Moneda, de la Plaza de Armas, ¿entendí? Y me iba caminando a mi casa. Y me iba caminando del diario, que era el diario de la época, estaba en Serrano, a 2 cuadras de Alameda, y me iba ahí al lado de la Plaza de Armas. No es que Chile haya sido una taza de leche, ni mucho menos, ¿no? Pero tú te das cuenta de que hoy día el centro está cerrando a las 5 de la tarde. Hoy día estaba en el Bar Nacional, tomándome un café con una fuente, y eran 5:45, y ya estaban empezando a sacar los toldos, a cobrar a quienes no le habían cobrado. Ya, cabrón, nos vamos, se acabó, tenemos que cerrar. O sea, y el Bar Nacional tú te podías quedar hasta la 1 de la mañana. Nada de eso está ocurriendo hoy día, y yo siento que ahí está la peligrosidad de que si tú no combates y tratas de aplacar lo más que se pueda esto, de que el país madure para tener políticas públicas, como por ejemplo, como para regular la marihuana, que ya no sea como una especie de problema de Estado, ¿no? Porque no solo tenía este problema, tenía el fentanilo, tenía la cocaína. Entonces, claro, mira, le vas a quitar un trozo de plata a los traficantes de marihuana, pero no te preocupes porque el narco del crimen organizado es muy creativo, muy creativo. O sea, tenéis el crimen organizado que mueve órganos, aquí es muy difícil, muy, muy, muy difícil, es imposible más bien. Piezas arqueológicas, sustancias peligrosas, aparte de las drogas, las armas, las personas, ¿cierto? Entonces tú te preguntáis, es como que de verdad nos está pasando esto.
O sea que ya no es el hecho policial aislado, sino que es como todos los días, todos los días. Entonces ya no es que los medios estén en una especie de conspiración global para tratar de convencernos de que en realidad la derecha es la que tiene la razón, ¿no? Yo creo que ya pasamos de eso. Y hoy día la historia se ha vuelto un discurso común en los lugares cotidianos donde antes esto no estaba. Y yo encuentro que eso es súper triste por un lado, pero claro, uno tiene ya, así como uno lo mira ya más como ciudadano, o sea, uno tiene la esperanza de que podamos hacer algo, pero yo creo que esto es una lucha que ya no terminó, ¿me entendés? Porque falta todo, empezamos tarde, es una lata decirlo. Entonces, yo creo que el libro lo que hace es un poco reflejar eso, cómo llegamos tarde, y mire todo lo que ha pasado, y esto es, te diría como, no alcanza, esto es menos que un átomo. El libro lo que te da cuenta es, ojo, mire, ahí tiene, vea lo que está pasando. Esto no es un chiste, ¿no? Véalo. Y en historias que son súper concretas. No le estoy vendiendo ni la gran conspiración de Acuario, ni nada, pero ojo que, mire, con esta historia usted se va a dar cuenta de que hay una señora que le lavaba plata al narco, que está muy poco tiempo en la cárcel, pero muy poco tiempo, muy poco, no, son 6 meses y fracción. Eh, puede salir a operarse, le devuelven la plata, le devuelven las propiedades, los autos. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿en qué estamos? Recientemente amenazas a jueces y un fiscal pues, de una banda de secuestradores que mataba a gente y los enterraba aquí cerquita de Santiago, en Curacaví. Entonces, de verdad, como que uno ya, como que a uno lo cansa como hablar de esto, ¿me entendí? Pero el hecho es que está ahí y el tema es que si en algún momento deja de preocuparnos, si dejamos de hablar de él y lo normalizamos, es que perdimos. Y ahí yo creo que está el gran problema y yo creo que el libro puede aportar a que, ojo, no hay que olvidarse. Yo creo que ese es me sumo al aporte a la conversación, a tomar en serio, más allá de historias cargadas de demasiado sensacionalismo, porque las historias que muestra Chile Narco no tienen ese sensacionalismo porque no lo necesita, por los hechos mismos, porque están contados de forma que tú piensas, esto no puede ser real. Y vaya que es real, vaya que es que terrible la forma de cómo actúan, de cómo actúan, desde lo más escabroso hasta lo más empresarial, por decirlo de alguna forma. Jorge Molina, quiero darte las gracias por el tiempo, por esta casi hora y media de conversación que llevamos. Muy interesante y que yo creo que nos quedó aún temas que no se tocaron en esta conversación. Y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro o de lo que quieras. Mira, yo lo que haría sería como, para quien lo compre, mi recomendación como de autor es como no lo lee en orden, que no lo lee en orden. Es como, ahora el libro y diga acá, después acá, o ya, el capítulo 3 el último. Si quiere lo lee en orden también, lo puede leer del revés y al derecho, en fin. Pero creo que uno de los valores del libro es que a ver, si bien es cierto, a ver, es atemporal, por llamarlo de alguna manera, aunque tiene un contexto, un principio y un fin, están fechados, datados. Pero creo que leerlo en desorden, ¿cierto? A mí, que yo lo he vuelto a revisar y digo, bueno, ya, a ver, empiezo por este, oh, qué buena, oh, ya, sí, está bien, también está. Y eh, hay ¿cómo se llama? Un camino, un túnel, es un túnel donde todo está relacionado, o sea, todos con todos. La historia de los colombianos, que la fiscalía, por ejemplo, se quedó con la duda de que pillaron a 3, 4, pero no tenían armas, no habían matado a nadie, se juntaban en paro, transcribían la plata, los pillaron acá con 2 toneladas de cocaína. Pero los tipos eran comunes y silvestres, nunca les pillaron un arma, nada. Y entonces, ¿quién, entre comillas, le fía esa cantidad de droga
a 4 tipos que no son malos. Y se quedaron con la duda, ¿no? Detalles como esos, ¿cierto? Tú los podés ir juntando con los otros. O sea, yo tengo a mí un capítulo que me gusta mucho, que es una lavadora profesional. Yo creo que si tuviera que decirle, partan por ella, porque ella es de hecho mi personaje favorito de todo el libro. Uy, yo la tomaría a ella y de alguna forma la emparejaría con Richard Rico. Sí, claro. Son novelescos. No, novelesco, claro. Ujú. ¿Y cómo libran? Si la historia es esa, ¿cómo? ¿Cómo? Además, uno se pregunta, ¿cierto? Siempre yo me preguntaba mientras escribía y decía, pero ¿y cómo será vivir esta vida? ¿No? La locura de esta historia que aquí te están soplando el cuello la policía y puede que te pillen y puede que no. Porque lo que tenemos claro es que en materia de narco se pilla X cantidad, pero el negocio es tan lucrativo que lo que no se pilla debe ser mucho, porque el dinero circula. Hay 500 millones de containers dando vuelta por la tierra y según la ONU se alcanza a fiscalizar el 2%. Es un buen negocio. Y nos quedamos con eso. Jorge Molina Sangüesa, autor de Chile Narco, historias desconocidas de la violenta irrupción del narcotráfico en el país, editado por Aguilar en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Oye, muchísimas gracias también, muy entretenida la conversa igual. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Que estés muy bien. Chao.